En el servicio en inglés no tuvimos mucha gente, pero tuvimos mucho de la presencia de Dios. Ojalá que en este servicio he sentido mucho de la presencia de Dios en la adoración y ojalá que podamos experimentar mucho de Dios en nuestras vidas. Hermanos, estamos leyendo, algunos de ustedes están leyendo en Éxodo y ya hemos avanzado mucho, pero yo quiero hablar de capítulo 13, 14. Vamos a hablar un poquito de la Pascua en capítulo 12, pero el pasaje que el hermano leyó de la lectura bíblica tiene que ver con esta columna de la nube y de fuego. Y es la provisión de Dios para bendecir a Israel y que ellos puedan aprender muchas cosas. Y entonces tenemos la Pascua y luego la muerte de los primogénitos de Egipto y la salvación de los israelitas, porque ellos aplicaron la sangre, obedeciendo al Señor, poniendo sobre la puerta protección con la sangre de Cristo, y gracias a Dios que el ángel no entró y no mató a los primogénitos de Israel. Y también por medio de este juicio contra ellos llegaron la salvación de los israelitas que salieron de Egipto. Y esta es promesa de Dios. No vamos a buscar más tarde, posiblemente vamos a leer en Génesis, pero en Génesis capítulo 15 es interesante, habla en la palabra acerca de lo que iba a pasar con los israelitas y realmente más que 400 años viviendo en Egipto y el Señor visitando a su pueblo. Pero muchas cosas, después de aprender de todo esto, es que dio la ordenanza de la Pascua, pero también la consagración de los primogénitos. Y es interesante lo que ellos tenían que hacer para participar. Dice versículo 41 de 12, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que le hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos.
Hermanos, habla de una multitud que salió con Israel. No fueron israelitas, pero el Señor diciendo que si quieren participar en las bendiciones del país, ellos tienen que circuncidarse, que es señal de, del pacto con Abraham. Y es interesante, tiene que ver con llegar a ser una bendición, seguir las leyes y obedecer las leyes y celebrar es buena cosa. Y debemos dar la bienvenida a personas y no distinguir entre diferentes colores, países, etc. Pero la cosa es que están siguiendo, obedeciendo a Dios y están buscando al Señor. Esta es la manera. Necesitamos alcanzar a las personas que no conocen a Cristo y ahora en el nuevo pacto es el bautismo. Un poquito más sencillo, más fácil, ¿verdad? Evangelizar pienso que es un poquito difícil, dice la circuncisión. Wow. Es que si una persona quiso llegar a ser israelita, tenía que pagar un costo. Y ahora no tanto, pero la realidad es que necesitamos entender que entrar en las aguas del bautismo, estamos diciendo que, wow, vamos a seguir a Cristo, vamos a oír la voz, vamos a obedecer a Él. Oremos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a pagar el precio, no importa el costo, para entrar en tu presencia, recibir la bendición del pueblo de Dios, representarte aquí en la tierra. Ayúdanos a entender que con la columna de fuego y de nube ellos tenían la dirección. Es como el Espíritu Santo guiándonos. Nosotros debemos escuchar, debemos seguir al Espíritu Santo y es que tenemos palabras guiándonos el Espíritu y ayúdanos a entender que tenemos el fuego, tenemos la nube, tenemos todo lo que necesitamos para experimentar tu presencia, tanto en el Antiguo Testamento o pacto como ahora en el Nuevo. Y ayúdanos en este servicio a entender lo que tú quieres hacer en nuestras vidas y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En capítulo 13 tenemos la consagración de los primogénitos y el pasaje que leímos es la columna de nube y de fuego. Y yo quiero hablar un poquito de esto, versículo 17 de capítulo 13. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Este es el Señor diciendo que, wow, tengo que hacer algo para guiar a mi pueblo, para dar instrucciones, para proteger a mi pueblo. Muchos tienen la idea, si es más fácil, si es más cerca, es la voluntad de Dios. Si es una puerta abierta, es la voluntad de Dios. Puede ser, el Señor puede abrir puertas y cerrar puertas. Pero es interesante que dice, no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Tenía que guiarlos en el desierto por más tiempo para enseñarlos cómo pelear, cómo ganar la victoria, cómo entrar en una guerra, nosotros en una guerra espiritual y ganar. Y dice, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados.
Tomó también consigo Moisés los huesos de José. ¿Qué está hablando esto, hermanos? Esta es declaración de fe de José. Cuando él murió, él tomó la decisión, voy a sepultarme en la tierra prometida. Yo no soy de Egipto, no soy egipcio, yo soy varón de Dios, soy de la tierra prometida, yo soy hijo de Jacob, de Israel, yo soy del pueblo, entonces lleva mis huesos y sepultarme en la tierra prometida. Esta es declaración de fe. Muchos de nosotros no pensamos. Él sabía que 400 años, está hablando de mucho tiempo, pero él preparó, tenía todo listo con sus huesos para llevar. Cuando ellos salieron, el Señor cumpliendo su promesa, iban a llevar sus huesos. Hermanos, ¿cuántos de ustedes cuando leen la palabra de Dios tienen tanta confianza que va a preparar para 400 o en aquel tiempo, en él no tanto porque estamos hablando de Abraham y la promesa, la palabra llegó a Abraham, pero Abraham dando a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a José y 4 generaciones. Y yo quiero animarnos, es que el Señor quiere tocar a nuestros hijos. Él quiere hacer algo en nuestras familias. En el servicio a las 4:30, yo tenía 2 de mis nietos en el servicio. Y yo podía hablar con ellos diciendo que ojalá que ustedes van a seguir a Cristo, van a tus abuelos, nosotros amamos a ustedes mucho. Y yo podía animarlos a seguir a Cristo y vivir su vida para honrar a Jesucristo. Pero hermanos, hay promesas familiares, hay promesas de Dios, pero hay responsabilidades. Y necesitamos orar. Necesitamos creer en las promesas y vivir nuestra vida no haciendo lo que es más fácil. Yo estaba diciendo a la congregación, muchos no van a estar aquí porque es el día del Super Bowl. Y no sé la razón, pero pienso que no tenemos muchas personas. No sé la razón, pero es que estoy seguro que el enemigo siempre va a atacarnos en una manera u otra. Y siempre es guerra espiritual. Y el Señor quiere enseñarnos cómo pelear. Y es interesante en el mensaje de esta mañana, nosotros hablamos de Pedro sacando su espada y haciendo algo que tenía que arrepentirse, tenía que regresar su espada y luego llegó el cumplimiento de sus negaciones y todo esto, porque en lugar de prepararse, en lugar de aprender cómo orar, cómo pelear, es que hay espada y hay una espada y usada en una manera para pelear, en una manera física, pero tenemos espada, es la palabra de Dios y necesitamos aprender cómo usarla. Es la espada de Dios y es la preciosa palabra de Dios. Pero también tenemos la oración. Y la oración, hermanos, es que necesitamos el poder del Espíritu Santo para orar bien. Pero él está diciendo, estoy preparando mi pueblo para pelear. Y habla de esto, los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y es interesante, hermanos, en Josué 24:32 podemos ver el cumplimiento de esta promesa. Vamos a
buscar Josué 24. En Josué 24 y en el verso 32. Estamos hablando de años, muchos años, cientos años, más que 100 años. Y es interesante lo que dice en Josué 24. Este es el pasaje en cuanto a Josué diciendo que mi casa vamos a servir al Señor, ¿verdad? No vamos a servir falsos dioses. Pero en 24:32 dice, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Y los hijos de José, Efraín y Manasés. Tenemos la muerte de Josué, tenemos la sepultura de los huesos de José y tenemos la muerte de Eleazar. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Podemos ver el Señor cumpliendo promesas. Tenían que aprender, tanto aquí en Éxodo, pero también antes de entrar en la tierra prometida en Josué, tenían que encontrar y aprender a pelear. Y hermanos, nosotros necesitamos aprender cómo pelear en el Espíritu. Y dice, y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Ellos tenían que seguir esta columna de nube cada día. Si quería mover, si movió en la noche o en el día, ellos aprendieron cómo escuchar la guianza del Espíritu Santo. La palabra dice es que iba delante. ¿Quién? Jehová iba delante de ellos. Nosotros necesitamos aprender cómo caminar diariamente con el Señor, con Jehová, con nosotros, guiándonos en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Tenían que aprender cómo moverse en la mañana, en el día o en la noche. Wow. Hermanos, ellos tenían que aprender obediencia. Tenían que aprender, como dice en el Nuevo Testamento, caminar, andar, guiados por el Espíritu Santo. Esta es una cosa, es que obedeciendo. Entonces, en la mañana, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, necesitamos hablar y decir, ayúdame, Señor, yo quiero tu presencia, yo quiero obedecerte, yo quiero honrarte, glorificarte, ayúdame. Dame lo que yo necesito, si es nube o si es fuego. Es que dos propósitos, fuego para alumbrarles y nube para guiarlos por el camino. Y es interesante de noche o de día, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Siempre tenía la presencia de Dios guiándolos. ¿Cuántos de ustedes están viviendo su vida sin entender que tenemos Dios con propósito, ganas de ayudarnos a tomar cada decisión, cada cosa que nosotros hagamos con entendimiento que estamos obedeciendo al Señor
y haciendo lo que Él está pidiendo, exigiendo de nosotros. Tenían que, y si llegó a las 3 de la mañana, tenían que levantarse y tenían que seguir. Esto es lo que he tratado de enseñar a los varones, también ustedes, mujeres, pero yo levanto muchas veces en la noche y el Señor tiene un propósito, es para enseñarme, ayudarme a aprender cosas y tomando tiempo. Y hay veces que pienso que en mi caso es que porque hay silencio en la casa, es que yo tengo tiempo, yo puedo dedicarme a la oración más y es tiempo para experimentar la presencia de Dios y orar acerca de las cosas que tenemos que hacer, porque muchos llaman, muchas personas quieren cosas, pero hermanos, necesitamos aprender a seguir a Dios. Y la manera es que una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Es que también en el día necesitamos seguir a Jesucristo. Muchas veces el Señor está enseñándonos, muchas veces está hablando, pero la pregunta es si nosotros estamos recibiendo lo que Él está enseñándonos. En el servicio en la mañana yo estaba diciendo que los discípulos abandonaron a Jesucristo porque no habían aprendido del fuego ni de la nube. Tenían a Jesucristo enseñándolos y Él hablando y entrando en un oído y saliendo del otro, no tomando en cuenta lo que habían escuchado. Cristo dijo que ustedes van a caer. Y hablando directamente a Pedro, va a negarme 3 veces. Y a pesar de escuchar una palabra de advertencia, diciendo que van a tener serios problemas, él con confianza, no, y con más confianza que otras personas. Ustedes escucharon el mensaje. Estoy seguro que tuvimos muchas cosas, ataques, el enemigo atacándonos porque no quería que nosotros podamos aprender esta lección. Si vamos a pelear bien en la guerra espiritual, necesitamos aprender a seguir a Jesucristo, escuchar su voz y obedecer lo que Él está llamándonos. Muchos de nosotros malgastamos nuestro tiempo, dedicamos a nuestro tiempo a cosas, no siguiendo a Jesucristo, pero haciendo lo que nosotros queremos. Yo quiero animarnos, el Señor quería enseñarnos cómo pelear. Y Él quiere enseñarnos a nosotros cómo pelear. Pienso que es bien claro, ¿verdad? En Éxodo capítulo 14 tenemos un ejemplo de la providencia de Dios. En versículo 14 habló Jehová a Dios diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante. ¿Qué dijo? Den la vuelta. ¿Qué significa den la vuelta? Es en un sentido arrepentirse, ¿verdad? Cambio de dirección, dar la vuelta. Muchas veces nosotros pensamos, oh, no tenemos tiempo para dar la vuelta. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá, de los hijos de Israel encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado.
y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Fue algo difícil, acampar en una manera que el faraón iba a pensar que ellos están perdidos, no saben lo que hacen y es fácil para nosotros pelear con ellos y ellos van a ser esclavos otra vez. Y él dijo que den la vuelta. La promesa es que iba a llevarlos, pero es interesante haciendo, moviendo en una manera que no hace sentido. ¿Cuántas veces ha llegado a ustedes la palabra de Dios que ustedes piensan que no hace sentido, pero es exactamente lo que el Señor está diciendo? Y en la obediencia, hermanos, es la bendición. Si no vamos a obedecer, no vamos a experimentar la victoria. Si hemos pecado, necesitamos arrepentirnos y pedir perdón. Y decir, enséñame, Señor, yo quiero aprender cómo caminar contigo. Yo quiero aprender cómo pelear. Y también el Señor tenía un propósito, y es juzgar a Faraón, matar a él. Mató a su hijo, pero quería matar a él, porque él es que con un corazón realmente endurecido. Y entonces, y todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, lo alcanzaron acampados junto al mar. Y dice versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí, otra vez esta palabra, he aquí que los egipcios venían tras ellos. El Señor tenía un propósito, juzgarlos. Juzgarlos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Has tenido miedo, temor, cuando el Señor está diciendo algo y usted no entiende lo que está pasando? El Señor tiene un plan, un propósito, y es para que nosotros podamos tener fuerza y ganar la victoria. Pero significa que tenemos que obedecer. Y la obediencia cuesta. Y muchas veces tenemos miedo. Estamos viendo un ejército grande y con poder, y vamos a pensar que no tenemos poder. Pero la realidad es sí, tenemos Dios. ¿Quién estuvo con ellos? Jehová. Jehová se fue con ellos. Jehová en una columna de nube para guiarlos, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Siempre estaba con ellos. Su poder, su protección. Un nombre que él se usaba es como Jehová Jireh. Y es el Señor
va a ver, va a hacer algo. Y hermanos, estamos hablando de la providencia de Dios. ¿Qué significa ver antes? Es que el Señor puede ver cosas que nosotros no podemos ver. Esta es la providencia. Y es interesante, providencia, es la provisión de Dios en nuestra vida. Es antes, ver antes exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Y entonces Jehová Jireh significa el Señor es suficiente para cualquier cosa. Y si ocupamos luz, Él es fuego para nosotros. Si ocupamos la oscuridad para escondernos de nuestros enemigos, es columna de nube. Y puede ser para nosotros luz y para ellos oscuridad. El Señor protegiéndonos. Y esta es una muestra de su poder. La cruzada, ellos cruzando el Mar Rojo. Y esta victoria, ellos cantan muchos cantos, hablan del poder de Dios en el pasado, en el presente, en el porvenir, pero siempre están meditando en la victoria que ellos ganaron contra Egipto. Y es interesante, hermanos, ¿qué dice la palabra? Dice en versículo 10, temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Cuando ustedes tengan miedo o, como dice aquí, cuando hay gran temor, debemos clamar al Señor. No pensar que, debemos regresar, no, pero clamar al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Es la incredulidad otra vez. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos puede servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Es increíble el miedo de la muerte. Vamos a morir. Y tristemente, muchos no asistieron a la iglesia y algunas congregaciones han muerto y con razón si no tenemos confianza en el Señor. Necesitamos aprender a escuchar su voz, pero muchos con miedo de la muerte, hacen malas decisiones. No estoy condenándonos, hermanos, estoy diciendo que necesitamos aprender cómo escuchar la voz de Dios. Él tenía un plan, un propósito de bendecir, de salvar. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y otra vez, y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas.
E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbrada a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. El Señor sabe cómo calmar nuestros temores. Él sabe cómo cambiar la situación. Él sabe cómo darnos victoria. Necesitamos creer en Él y mover en obediencia a Él. Hermanos, esta es palabra de Dios. Necesitamos aprender muchas cosas, hermanos. Y este es en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos de ustedes han leído varias veces estos capítulos? Pero han pensado en la enseñanza. Él está diciendo que somos más que vencedores. Más que vencedores. Pero este significa que van a llevarnos como ovejas al matadero. Parece que no hay posibilidad de ganar la victoria. Pero lo que hemos visto es la mano poderosa de Dios obrando en nosotros, por medio de nosotros, y bendiciendo y cambiando toda la historia. Hermanos, necesitamos aprender cómo obedecer, cómo andar en la luz como Él es luz, y no vivir en las tinieblas. Y gracias a Dios, ustedes saben la historia. Llegó la destrucción. Ellos cruzaron en seco. ¿Y qué pasó? Todos los egipcios ahogaron, murieron. El Señor sabe cómo protegernos, bendecirnos. Y después de esta victoria, ellos cantaron un gran canto. Versículo 30 de 14 dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. El Señor va a hacer grandes cosas, y vamos a aprender que Él tiene poder y puede cambiar la historia de nuestra vida. Nosotros participando en lo que Dios quiere hacer. Nosotros, hermanos, necesitamos aprender cómo orar, cómo andar en el Espíritu, cómo caminar con el Señor, obedecer, escuchar la voz. Nosotros como líderes necesitamos aprender cómo vivir. Y gracias a Dios, ellos vieron algo tan poderoso que cantaron cantos, y aquí el primer cántico que encontramos en la Biblia es Éxodo, y el compositor es Moisés y también de María, un poquito, una parte. Y entonces, hermanos, ellos glorificaron al Señor por quién es Él, lo que Él había hecho. Él nos salvó, Él guiándonos, Él glorificando su nombre, reinando para siempre. Ellos cantaron de la fuerza de Dios, de nuestro cántico, nuestra salvación. Y hermanos, después, todos celebrando, y ellos se fueron. Y en versículo 22, se hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que es la palabra amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber?
Es interesante. Ellos habían visto la gran destrucción de los egipcios y en nada más 3 días están murmurando. Parece como nosotros, ¿verdad? Viendo la mano de Dios, el poder, y nosotros falta de fe, incredulidad. Necesitamos aprender y va a salir en nuestra vida, en nuestra obediencia. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo que hemos de beber, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanza, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Wow. Es interesante. Llegó a las aguas y es aguas amargas. Y la solución es que con un árbol, como la cruz de Cristo Jesús, como la serpiente que ellos creyeron y dijeron que tiene que mirar, y mirando va a llegar sanación y salvación. Y tenían aguas que no podían beber, pero gracias a Dios, echando el árbol, las aguas se endulzaron. Y la palabra, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. En Hebreos ustedes saben, si oyeres hoy su voz. Esto es lo que el Señor quiere enseñarnos, a escuchar la voz y obedecer. ¿Y qué vamos a experimentar? Bendición tras bendición y la oportunidad de bendecir a otras personas. Amén. Y luego tenemos Él como sanador. Está diciendo que tomando lo que yo doy, probando todo, haciendo lo que yo digo, y va a tener. Yo soy Jehová, tu sanador, para sanarnos. Gloria a Dios. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Hace unos días mi esposa y yo, nuestra familia, fuimos en un viaje familiar. Habíamos planificado este viaje y fuimos con Dr. Cheatwood y otros, y fuimos y llegamos a un lugar que se llama Las Cascadas no me acuerdo exactamente el nombre, pero es que tenían muchas aguas y es impresionante. Habían palmeras, todo verde, en el puro desierto. Manejando es nada más desierto, 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 desierto. Y llegamos a las aguas y es impresionante, verde, verde, verde. La palabra de Dios está llena de promesas que vamos a llegar a ser como árboles plantados cerca de ríos de agua. Y hermanos, este es otro símbolo del Espíritu Santo. Él quiere proveer. No es nada. El Señor puede proveer aguas, si es aguas amargas, puede endulzar. Es que Él sabe. Necesitamos aprender a escuchar su voz y obedecer. Y en la obediencia vamos a ver victoria y más de Él. Y vamos a tener más poder. Pero necesitamos aprender y no olvidar lo que el Señor está enseñándonos.
Gloria a Dios, hermanos. Esta es palabra de Dios. No voy a hablar del maná porque es mucho lo que vamos a ver en el maná, pero el Señor proveyendo en muchas maneras y ellos sabiendo cómo vivir. Tristemente, ustedes saben que la incredulidad, que la generación no entró, pero sus hijos, que ellos habían dicho que, oh, nuestros hijos van a morir en el desierto. No, no, no. El Señor tiene poder. Ellos entraron. Pero ustedes, por su incredulidad, no han entrado. Y yo quiero decir, hermanos, la incredulidad, si no está andando en obediencia, si no está buscando al Señor, hay consecuencias. Oremos. Nuestro Padre, ayúdanos a aprender de ti. Ayúdanos a caminar bien en tu presencia. Ayúdanos a usar las bendiciones que nosotros recibimos de ti para bendecir a otras personas. Honrándote, escuchando tu voz, lo que tú estás diciendo, enseñándonos. Ayúdanos a trabajar juntos para glorificarte. Gracias por los hermanos de Tennessee que van a venir. Y por tu voluntad y con tu ayuda van a traer dinero, pero van a traer sus habilidades y van a humillarse y van a construir no para ganar dinero, sino para bendecir a la obra. Y una congregación que es congregación que reunió en un parque y ahora está en el piso y pronto van a tener su edificio. Pedimos por esta bendición y ayúdanos a seguir tu voluntad. Y también hay otro proyecto que probablemente van a hacer, ayudar a Sile con el cielo en el edificio. Y gracias por lo que ellos hacen. Gracias por la habilidad de ellos a escuchar tu voz y obedecerte. Y gracias que como nosotros, ellos andan por fe, creyendo en la provisión, no diciendo que vamos a esperar hasta que tengamos el dinero, comprando sus boletos, haciendo todo y viendo tu fidelidad. Gracias, Señor, por guiándonos, por guiarnos y por ayudarnos. Y ayúdanos a siempre participar en la obra. Y ayúdanos a alcanzar a más personas con el Evangelio. Necesitamos una base fuerte. Ayúdanos a aprender cómo pelear contra el enemigo y siempre ganar la victoria por medio de ti, Señor, porque es tu voluntad enseñarnos cómo pelear y ganar la victoria en Cristo Jesús. Gracias por la promesa de las llaves, que podamos abrir y cerrar cosas, que podamos atar y desatar. Señor, ayúdanos a entender lo que tenemos en Cristo. Ayúdanos a creer en ti y no permitir que el temor pueda provocar incredulidad en nosotros. Ayúdanos a clamar a ti y creer en ti y ver tu providencia, tu protección, tu bendición, tu poder en nuestras vidas. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.